La tarde había comenzado como cualquier otra en el pequeño pueblo de Pedraza, en la provincia de Segovia. Álvaro estaba en casa, desplomado en el sofá del salón, donde el televisor emitía las noticias del día, con titulares sobre la subida del precio del euro frente al dólar. Él, distraído, navegaba por su móvil, respondiendo mensajes sin demasiado interés. De repente, el teléfono sonó, y era Marta, su esposa, con una voz ligeramente nerviosa. «Oye, Álvaro», le dijo, «esta noche traigo a una amiga a dormir a casa, ¿te importa?». Él alzó una ceja, medio bromeando. «¿Una amiga a dormir? ¿Se han incendiado todos los hoteles de Pedraza o qué?» «No empieces», respondió Marta, «es que en su casa está el caos. Su marido es un capullo y han discutido feo. Se ha ido llorando, y no podía dejarla en la calle. Además, tú no eres un ogro». «No», Álvaro suspiró, un tanto resignado, aunque ya una idea se colaba en su mente, como un mosquito en una noche de verano. «Bueno, vale, que no se diga que no tengo corazón. ¿Qué será lo peor que pueda pasar?». Pasó una hora y ambas llegaron. Álvaro abrió la puerta y allí estaba ella, Lucía. Oficialmente, era la madrina de su hijo pequeño, por eso siempre la llamaban la madrina, aunque en realidad Álvaro apenas la conocía. Solo la había visto un par de veces en celebraciones familiares o en bautizos, pero nunca habían tenido una conversación real. Lucía llevaba un abrigo largo de paño gris oscuro, que rozaba sus tobillos, y unas botas de cuero negro que hacían un pequeño ruido al pisar el suelo de madera. Su cabello castaño caía libremente, ligeramente despeinado, y sus ojos, todavía rojos por las lágrimas, tenían un brillo que parecía desafiar cualquier tristeza. A pesar de su aspecto de haber sufrido, desprendía una fragancia embriagadora, un perfume caro con notas especiadas, un aroma que hizo que Álvaro, sin darse cuenta, aspirara con fuerza el aire al abrir la puerta. «Hola», dijo Lucía con una voz suave, casi un susurro. «Perdona por todo esto». «No pasa nada», respondió Álvaro con una sonrisa. «Somos gente sencilla, hay sitio para todos». Marta la llevó directamente a la cocina, para preparar algo de té y tranquilizarla. Álvaro puso la tetera y sacó una botella de vino tinto de la bodega, pensando que un poco de buen vino quizás levantara el ánimo de la madrina. Se sentaron a la mesa, los tres, y poco a poco Lucía empezó a relajarse. Contaba cómo su marido había estallado por una tontería y cómo se había marchado llorando. Pero lo que más llamaba la atención de Álvaro era que Lucía no se quedaba en una esquina, ni se hacía la víctima. No. Ella mantenía la mirada, soltaba bromas y hasta le picaba un poco. «Álvaro, seguro que tú también tienes a Marta loca a veces». «No», él rió, fingiendo humildad. «Yo, santo varón. Si no fuera por mí, Marta ya estaría loca de aburrimiento 3 veces». Marta también se rió, y la atmósfera se hizo más cálida. En un momento, Álvaro notó que mientras Lucía se acomodaba el cabello, su mano rozó la suya. Tal vez un accidente, pero el movimiento fue tan suave, tan deliberado, que no pudo evitar darse cuenta. Pasaron como hora y media en ese ambiente de conversación y risas. El té se convirtió en vino, y las palabras empezaron a fluir con más confianza. Álvaro, Marta y Lucía estaban juntos, pero en la mente de Álvaro ya comenzaba un cálculo peligroso. ¿Qué pasaría si Marta se levantara y se fuera a la ducha, dejándolos solos? Y así fue. Marta se levantó y dijo que iba a ducharse, dejando a Álvaro y Lucía solos en la cocina. Ella bebió un sorbo de vino en silencio, lo miró y esbozó una sonrisa apenas perceptible, como si supiera lo que él estaba pensando pero sin decidir aún si quería jugar a ese juego. «Eres buena persona por dejarme quedarme», susurró. «Vamos, no iba a dejar a alguien en la calle», respondió él. «No todos tienen tu suerte». Un silencio se apoderó del ambiente. Solo el sonido de las gotas cayendo en el fregadero y la luz tenue de la lámpara sobre la mesa. Álvaro guardó ese momento en su memoria con una claridad extraña, como si algo invisible hubiera cambiado el aire, pero la noche terminó sin más. Marta salió de la ducha y volvieron a los tres a charlar, como si nada. Sin embargo, Álvaro sabía que algo se había roto. Era solo una grieta, apenas perceptible. A la mañana siguiente, Marta salió temprano al mercado del pueblo, diciendo que volvería en un par de horas. Álvaro se encontró con Lucía en la cocina. Ella vestía su camiseta, la de él, que le llegaba hasta la mitad de los muslos. Había dejado su ropa de casa en algún sitio para no arrugarla, su pelo estaba despeinado, sus ojos aún somnolientos,
y una sonrisa juguetona adornaba sus labios. «Buenos días», dijo mientras se servía un café. «Pues, yo llevo 2 horas despierto», respondió Álvaro, intentando no mirar demasiado. Ella sonrió más ampliamente. «¿Podrías traerme un café a la cama alguna vez?» «No», él fingió que no escuchaba, pero por dentro una chispa se había encendido. Se sentó frente a ella, observando cómo sostenía la taza con ambas manos, alargando el momento. «¿Por qué me miras así?», preguntó ella. «Porque pareces a la que le traen el café solo en ocasiones especiales», pensó él. «Estás equivocado», respondió. «Me gusta que me cuiden». En ese instante, Álvaro notó que su rodilla rozaba la suya bajo la mesa. Primero pensó que era casualidad, pero ella no apartó la pierna, al contrario, la presionó un poco más. La conversación giró en torno a banalidades, el tiempo, una serie de televisión, el vino de la noche anterior. Pero Álvaro estaba atento a cada gesto, cómo se pasaba el cabello detrás de la oreja, cómo mordía ligeramente su labio, cómo se inclinaba y la camiseta se tensaba mostrando la curva de su torso. Marta regresó y desayunaron los tres, como si nada hubiera cambiado, aunque para Álvaro la madrina ya estaba jugando un juego peligroso. Y parecía saberlo. Por la noche, cuando volvieron a sentarse, Marta sacó una tarta casera y Lucía llevó una tableta de chocolate como agradecimiento. La atmósfera se volvió aún más intensa. Lucía parecía otra persona, más risueña, más cercana. Se reía de cada broma de Álvaro, sus manos a veces descansaban más tiempo de lo necesario sobre su hombro. ¿Suelen quedarse huéspedes en casa?, preguntó Lucía con picardía. «Rara vez. Solo gente de confianza», respondió él. «Entonces soy afortunada», dijo ella, mirando fijamente. Marta se fue a lavar los platos dejando a Álvaro y Lucía solos. Ella se inclinó hacia él y susurró: «Anoche dormí mejor que en mi casa». ¿Será el aire fresco o la calma, o que estaba cerca? Álvaro casi se atraganta con el vino. «Ten cuidado con esas palabras», le advirtió. «¿Qué parece que coqueteas? ¿Y tú estás seguro de que eso es malo?», respondió con una sonrisa. Marta regresó y Lucía fingió que nada había pasado, pero Álvaro ya estaba en alerta. Sabía que ella lo hacía a propósito. Solo quedaba ver hasta dónde quería llegar. Más tarde, Lucía comenzó a contar una historia sobre su primer beso, con Marta riéndose a carcajadas. Pero la forma en que Lucía miraba a Álvaro era una provocación abierta. Él sabía que un paso más y no habría vuelta atrás. Marta se fue a dormir temprano, como siempre. Álvaro y Lucía se quedaron en la cocina, terminando el vino. Él preguntó si ya se iba a dormir. «Supongo», respondió ella, con desgana. Se separaron y Álvaro encendió la televisión para fingir que iba a ver una película, pero a los 20 minutos escuchó pasos suaves. Lucía apareció en la sala, con la camiseta que él le había prestado y unos shorts. «No puedo dormir», dijo, abriendo la nevera. «¿Me das un poco de agua?». Él se levantó y le sirvió agua. Sus dedos se rozaron y la electricidad de ese contacto les recorrió a ambos. «Aquí está demasiado silencioso», comentó ella, dando un sorbo. «Sí, a veces demasiado», contestó él. Ella se apoyó en la mesa, mirándolo fijamente. «Demasiado cerca, Álvaro», dijo él en voz baja. «¿Sabes lo que haces, y tú?», respondió ella sin apartar la mirada. Durante unos segundos permanecieron así, la tensión era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Álvaro dio un paso adelante y ella no se apartó. Su respiración se aceleró, los ojos brillaban, y el perfume mezclado con el calor de su piel le nubló el pensamiento. No se tocaron, solo se acercaron lo suficiente para sentir el calor del otro. Ella esperaba, midiendo, jugando. «¿No tienes miedo?», preguntó él. «¿Debería?», sonrió ella. «¿Y si Marta aparece, entonces será un problema?», respondió él. Ella apenas susurró: «Seguro que eso es malo». En ese momento, la línea entre lo correcto y lo prohibido se desvaneció. Álvaro rozó su mejilla con la mano. Ella cerró los ojos y no se apartó. «Sabes que esto es una locura», advirtió él. «Quizá», susurró ella, «pero a veces las locuras son necesarias». Se besaron lentamente, con una mezcla de deseo y precaución, como si quisieran alargar ese instante hasta el infinito. Pero entonces, desde el dormitorio, se oyó un ruido. Marta se movía en la cama. «¿Vamos al salón?», propuso Lucía en un susurro. Álvaro asintió y apagó la tele. La luz tenue de la calle dibujaba siluetas en la habitación oscura.
Lucía se acercó y su mano tocó la espalda de Álvaro. Él ya no pensó. Alfonso despertó con la cabeza pesada, no por el vino, sino por el torrente de pensamientos que le asaltaban sin cesar. La luz del sol se colaba a través de las cortinas de lino blanco, iluminando los detalles del dormitorio de su casa en el casco antiguo de Ávila. El aroma del café recién hecho lo atrajo hasta la cocina, donde encontró a Lucía, impecable a pesar de la noche que habían compartido. Vestía unos vaqueros ajustados que resaltaban sus piernas largas y torneadas, y un suéter de punto color marfil que dejaba entrever la delicada línea de su cuello y la clavícula. El cabello recogido en un moño bajo, con algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro, le daban un aire informal y cautivador a la vez. Sus ojos almendrados, intensos y ligeramente somnolientos, se encontraron con los de Alfonso mientras le ofrecía la taza con una sonrisa que parecía esconder mil secretos. ¿Quieres café?, preguntó sin levantar la mirada, como si la simple rutina pudiera esconder lo que había ocurrido entre ellos. Alfonso tomó la taza con una mano y, por un instante, sus dedos rozaron los de Lucía. Ese contacto, tan mínimo y aparentemente casual, desató una ola de electricidad que le recorrió el cuerpo, recordándole cada detalle de la noche anterior, el roce de la piel, el aroma a perfume caro mezclado con el vino, la tensión creciente en cada mirada. En ese momento, la puerta del salón se abrió y Marta apareció radiante, como una rápida ráfaga de aire fresco que intentaba disipar las sombras de la madrugada. Llevaba una blusa de seda azul celeste que resaltaba el tono dorado de su piel, y una falda lápiz negra que delineaba su figura esbelta. Su cabello castaño claro caía en ondas suaves sobre sus hombros, mientras hablaba animadamente sobre las compras en el mercado y las novedades del día. Alfonso y Lucía respondían con asentimientos, pero sus palabras parecían ecos distantes, perdidas en la maraña de emociones que lo mantenía en vilo. Desde el rabillo del ojo, notó cómo Lucía lanzaba miradas furtivas hacia él, para luego apartar la vista rápidamente, como si temiera ser descubierta en algún juego invisible. Después del desayuno, Marta se retiró al baño, dejándolos a solas por unos minutos que parecían eternos. Lucía se acercó a la ventana, contemplando el horizonte con una expresión melancólica que Alfonso no podía interpretar del todo. Se acercó silenciosamente y se colocó a su lado. El silencio que compartían era pesado, cargado de palabras no pronunciadas y deseos contenidos. De repente, Lucía exhaló suavemente, bajó la vista y comenzó a recoger sus cosas con lentitud, como si quisiera prolongar cada segundo antes de irse. Cuando Marta regresó, Lucía ya se estaba poniendo la chaqueta, un abrigo de lana camel que combinaba perfectamente con su estilismo sobrio pero elegante. Se despidieron con un abrazo breve, pero intenso, en el que la mano de Lucía se demoró en la espalda de Alfonso, y su aliento rozó su cuello en un gesto que parecía mucho más que un simple adiós. La puerta de la casa se cerró tras ella, dejando un silencio absoluto que Alfonso sintió como un vacío profundo. Salió al balcón, encendió un cigarrillo y contempló las estrechas calles empedradas, donde las sombras jugaban al escondite con la luz de las farolas. Sabía, con una certeza incómoda, que aquella mañana no era un final, sino el inicio de algo que podría consumirlo o guardarlo como un secreto inconfesable. El día avanzó lentamente. Marta se ocupó de las tareas domésticas, mientras Alfonso fingía ayudar, aunque su mente estaba atrapada en el recuerdo de Lucía, su piel, su perfume, y la llave fría que ahora quemaba en su bolsillo. Por la tarde, el teléfono sonó. Era Lucía, hablando con Marta, agradeciendo una vez más la hospitalidad y riendo con una sinceridad que hacía temblar el corazón de Alfonso. Él escuchaba solo su voz, ya impregnada de una familiaridad peligrosa. Me voy pronto, dijo Lucía. Pasaré mañana a dejar unas cosas. Al día siguiente, Alfonso se encontró solo en casa. Marta había salido por la mañana, y justo entonces llamaron a la puerta. Era Lucía, con una bolsa en la mano. Llevaba una blusa blanca de seda que dejaba entrever la suave curva de sus hombros y una falda lápiz negra que dejaba poco a la imaginación. Sus labios, pintados con un rojo intenso, formaban una sonrisa que desarmaba con solo mirarla. Creo que olvidé esta taza en tu casa, dijo, mostrando el objeto con naturalidad. Se quedaron en el recibidor, mirándose sin moverse, atrapados en un intercambio silencioso de emociones contenidas. La chispa seguía ahí, viva y peligrosa. Lucía extendió la bolsa y Alfonso la tomó. Sus dedos se rozaron brevemente, y el mundo pareció detenerse por un instante. Bueno, dijo ella. Hasta pronto. Su sonrisa no era la de las fotos ni la de los desconocidos.
Era la sonrisa de quienes comparten un secreto que solo ellos entienden. Alfonso cerró la puerta y se apoyó en ella, escuchando el eco de sus pasos por la escalera. Luego fue a la cocina, sirvió café en la taza olvidada, y miró por la ventana. La calle parecía tranquila, como si nada hubiera pasado, pero él sabía que esa mañana no era un final, sino una pausa. Dentro de la bolsa, además de la taza, había un pequeño paquete. Al abrirlo, encontró una llave común, fría al tacto, sin nota ni explicación. Solo ese metal, un enigma, una invitación, una pista o una broma que solo entendería cuando volviera a verla. Esa noche, Alfonso volvió a quedarse despierto, escuchando la respiración tranquila de Marta a su lado, consciente de que ahora vivía en dos mundos paralelos, uno seguro y rutinario, otro cargado con el perfume de Lucía, el calor de su piel y esa llave que ardía en su bolsillo. Y en algún lugar de su interior, sabía que un día la usaría. Pero la pregunta que no dejaba de rondar su mente era, ¿qué puerta abriría esa llave? ¿Y qué secretos se esconderían detrás? La tarde caía lentamente sobre las callejuelas de Cuenca, tiñendo de tonos dorados y naranjas las fachadas de piedra y madera de la casa de Alfonso. El aire fresco del otoño se colaba por las ventanas abiertas, mezclándose con el aroma del café que aún permanecía en la taza olvidada junto a la ventana. Alfonso permanecía sentado en el sillón del salón, la mirada perdida en el paisaje urbano y el corazón atrapado en un torbellino de emociones y dudas. La llave que Lucía le había dejado descansaba en su mano, fría y pesada, como si llevara consigo el peso de una decisión inevitable. No podía apartar la vista de ella, como si en ese pequeño objeto metálico se escondiera la respuesta a todas sus preguntas. ¿Qué puerta abrirás con esto?, se preguntó en voz baja, mientras un suspiro escapaba de sus labios. La casa estaba en silencio, salvo por el suave tic-tac del reloj de pared y el murmullo lejano de las campanas de la catedral. Marta seguía en el baño, y Alfonso aprovechó para revisar una vez más el contenido de la bolsa que Lucía había dejado. Además de la taza y la llave, había un pequeño sobre sin remitente. Lo abrió con cuidado y encontró una única hoja doblada en 4 partes. En ella, apenas unas palabras escritas con una caligrafía elegante pero nerviosa. La verdad está donde menos la esperas. Confía en ti. El mensaje era enigmático, pero algo en él resonó profundamente en Alfonso. No podía evitar pensar que Lucía le estaba tendiendo una especie de juego, un desafío que lo sacaría de la monotonía de su vida y lo enfrentaría a sus propios deseos y miedos. Decidió salir a caminar por las calles empedradas del casco antiguo, dejando que sus pensamientos vagaran mientras la brisa fresca acariciaba su rostro. Pasó junto a la Plaza Mayor, donde un grupo de ancianos jugaba a las cartas bajo la sombra de los árboles, y luego se adentró en una callejuela estrecha y silenciosa. Sus pasos lo llevaron hasta una vieja puerta de madera, desgastada por el tiempo, situada en un edificio casi en ruinas. Recordó entonces la llave en su mano y, casi sin pensar, la introdujo en la cerradura. Para su sorpresa, la llave giró con facilidad y la puerta se abrió con un crujido que resonó en el silencio de la tarde. Dentro, una habitación oscura y polvorienta se desplegaba ante él, iluminada apenas por los rayos de sol que se colaban por las rendijas de las ventanas. En el centro, una mesa cubierta con una tela roja y varios objetos dispersos, fotografías antiguas, cartas amarillentas y una caja de madera tallada. Alfonso se acercó cautelosamente y comenzó a examinar el contenido. Las fotografías mostraban a una joven mujer con ojos claros y una sonrisa enigmática, posando en diferentes lugares de Cuenca, entre ellos la misma calle donde ahora se encontraba. Las cartas, escritas en un castellano antiguo, hablaban de amores prohibidos, secretos familiares y promesas incumplidas. De repente, un sobresalto lo sacó de sus pensamientos. Un ligero ruido provenía del piso superior. Alfonso congeló su respiración y escuchó atentamente. Era un susurro, una voz femenina que parecía llamarlo suavemente por su nombre. Alfonso, susurró la voz, quebrada y distante. Un escalofrío recorrió su espalda, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Subió las escaleras con pasos lentos y decididos, cada crujido del suelo resonando como un eco en la penumbra. Al llegar al último piso, encontró una habitación con las paredes cubiertas de espejos antiguos, que reflejaban su figura en múltiples fragmentos distorsionados. En el centro, una silla vacía y una mesa con un libro abierto que parecía esperar por él. Al abrir el libro, una nota cayó al suelo. La recogió y leyó: no todo lo que ves es verdad, pero la verdad siempre encuentra su reflejo. Busca más allá de lo evidente,
y encontrarás lo que necesitas. El misterio se espesaba, y Alfonso sintió que estaba siendo arrastrado hacia un juego mucho más profundo y peligroso de lo que había imaginado. El perfume de Lucía, la llave, las cartas antiguas, todo parecía encajar en un rompecabezas que aún no sabía cómo armar. Mientras bajaba las escaleras con el corazón acelerado, el sonido de su móvil interrumpió el silencio. Era un mensaje de Marta. ¿Todo bien? Te espero para cenar. Te quiero. Alfonso miró la pantalla y luego la llave en su mano. 2 mundos, 2 vidas. Podría seguir caminando por ambos sin perderse en el camino. La noche prometía respuestas, pero también nuevas preguntas. Y en algún lugar, Lucía esperaba, con una sonrisa que ocultaba mucho más que un simple secreto. El destino había abierto la puerta, y Alfonso estaba a punto de cruzarla. ¿Pero qué encontraría al otro lado? ¿Y estaría preparado para enfrentarlo? La luz tenue de la cocina iluminaba el rostro de Alfonso mientras sostenía la taza de café entre las manos, sintiendo el calor que poco a poco se extendía por sus dedos. Afuera, la noche de Cuenca se espesaba, y las sombras se alargaban entre las calles empedradas. Marta había terminado de cenar y ya se había retirado a la habitación, confiando en la rutina de una noche tranquila. Pero Alfonso sabía que nada sería igual. El mensaje de Lucía seguía latiendo en su mente. La verdad está donde menos la esperas. Confía en ti. Esa frase, simple en apariencia, parecía un enigma cifrado que lo invitaba a atravesar límites invisibles. La llave descansaba en el bolsillo de su chaqueta, fría como un secreto sin revelar, y él sentía que cada vez pesaba más. Un ruido súbito desde la ventana lo hizo girar la cabeza. Un gato negro cruzaba ágilmente el alféizar, desapareciendo entre las sombras. Vaya, parece que hasta los gatos tienen más vida social que yo, pensó Alfonso con una sonrisa amarga. No pudo evitar imaginarse al felino como un espía nocturno, vigilando sus movimientos con ojos brillantes. Decidió entonces que no podía seguir detenido. Lucía le había abierto una puerta, literal y figuradamente, y él debía recorrer ese camino, aunque fuera un territorio desconocido y peligroso. Se puso el abrigo, tomó la llave y salió al frío de la noche. La ciudad estaba silenciosa, salvo por el eco lejano de alguna fiesta que aún no terminaba en un bar de la Plaza Mayor. Alfonso caminó sin rumbo fijo, permitiendo que sus pasos lo llevaran hacia la vieja casa donde había encontrado la llave. El edificio se alzaba oscuro y solitario, con sus ventanas como ojos apagados que parecían observarlo con atención. Alfonso se acercó a la puerta, la misma que había abierto días atrás. Introdujo la llave, pero esta vez la cerradura se resistió. Frunció el ceño, giró la llave con más fuerza, y finalmente la puerta cedió con un chirrido que pareció llenar el silencio de la noche. Dentro, la atmósfera era diferente. Un ligero aroma a madera vieja y a incienso llenaba el aire, y las sombras parecían moverse al ritmo de una música invisible. Alfonso avanzó por el pasillo, guiado por una mezcla de intriga y ansiedad. En el salón, una tenue luz azulada provenía de una lámpara de cristal que colgaba del techo, proyectando reflejos danzantes sobre las paredes cubiertas de cuadros antiguos. En el centro, Lucía estaba sentada en un sillón de terciopelo rojo, vestida con un vestido negro ceñido que realzaba sus curvas y dejaba al descubierto sus hombros suaves. Su cabello caía en ondas sedosas, y sus ojos brillaban con una mezcla de misterio y desafío. «Llegas tarde», dijo con una sonrisa que era a la vez bienvenida y advertencia. «No podía quedarme quieto», respondió Alfonso, intentando ocultar el temblor en su voz. Ella se levantó y se acercó, sus tacones resonando suavemente sobre el suelo de madera. Lucía llevaba unos pendientes de plata que brillaban tenuemente, y su perfume, una mezcla de jazmín y especias, envolvía el ambiente como un hechizo. «Sabes que esto es peligroso, ¿verdad?», murmuró, rozando con la punta de sus dedos la mejilla de Alfonso. «Lo sé», contestó él, «pero no puedo ignorar lo que siento». Lucía sonrió, y sus labios se curvaron en una expresión que despertó en Alfonso una mezcla de deseo y temor. La tensión entre ellos era palpable, como una cuerda a punto de romperse. De repente, un golpe seco retumbó en la puerta de entrada, haciendo que ambos se separaran de un salto. Alfonso frunció el ceño y caminó hacia la puerta, pero antes de abrir, Lucía lo detuvo con una mano firme sobre su brazo. «No es seguro», susurró. «No todos deben saber lo que sucede aquí». Álvaro, el vecino del piso de abajo, apareció en el umbral con una sonrisa burlona. «¿Fiesta privada? Pensé que no me invitarías», bromeó,
mirando a Lucía con una chispa de picardía. Lucía le lanzó una mirada fulminante, pero luego rió suavemente. Al menos tú sabes cuándo venir, dijo. Entra, que la noche es larga. Alfonso se relajó un poco y permitió que el vecino entrara. La sala se llenó de risas y murmullos, pero Alfonso no pudo apartar la mirada de Lucía, que se movía con una gracia felina entre los invitados, vestida para seducir y conquistar. Mientras la música aumentaba, Alfonso sintió que estaba atrapado en una red de sensaciones y secretos, donde cada mirada y cada gesto podían desencadenar un torbellino de consecuencias, y en medio de esa noche llena de luces y sombras, un viejo reloj de péndulo marcó la medianoche con un sonido profundo y resonante. Como un presagio de que nada volvería a ser igual, pero Alfonso aún no sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. La música llenaba la estancia con un ritmo hipnótico, mezclando acordes de flamenco con suaves toques de jazz, mientras las velas iluminaban los rostros en un juego de luces y sombras que hacía que todo pareciera sacado de un sueño o una película de Almodóvar. Alfonso, con la copa de vino tinto en la mano, observaba a Lucía moverse entre los invitados con una elegancia natural. Su vestido negro ceñido resaltaba cada curva de su figura, y sus labios rojos parecían un imán para las miradas de todos. Aunque ninguno se atrevía a acercarse demasiado, Lucía llevaba unos pendientes de plata que brillaban con cada movimiento de su cuello, y su cabello, suelto y ondulado, caía sobre sus hombros como un manto de seda oscura. En sus ojos almendrados había una chispa de fuego, una mezcla de misterio y desafío que hacía que Alfonso sintiera un calor intenso recorrerle el cuerpo, como si cada latido fuera un tambor llamándolo a perderse en esa noche sin retorno. Alfonso intentó acercarse a ella, pero justo cuando dio un paso, la puerta se abrió de golpe y apareció Marta, con el ceño fruncido y una expresión que mezclaba sorpresa y desconfianza. Vestía una blusa blanca muy sencilla y unos pantalones ajustados, su cabello recogido en una coleta alta que acentuaba la firmeza de su mandíbula. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz firme pero contenida. Mientras sus ojos recorrían la habitación llena de desconocidos, Lucía se volvió hacia ella con una sonrisa fría, dejando que la tensión llenara el aire. Solo una pequeña reunión, nada de qué preocuparse, respondió, con un tono que desafiaba la autoridad de Marta. Alfonso se acercó rápidamente, intentando calmar la situación. Marta, no es lo que parece. Lucía solo quería mostrarme algunas cosas, nada más, pero Marta no pareció convencida. Dio un paso adelante, su mirada fija en la de Lucía. ¿Y eso incluye venir a tu casa sin avisar?, preguntó, con un dejo de reproche. Alfonso, ¿qué está pasando aquí? Lucía soltó una risa suave, casi sarcástica. Vamos, Marta. Todos tenemos secretos. Quizás sea hora de que tú también los enfrentes. El ambiente se volvió tenso, como si la habitación misma contuviera el aliento, esperando a ver qué pasaría a continuación. Alfonso sintió que la noche pendía de un hilo, y que cualquier paso en falso podía desencadenar una tormenta imposible de controlar. De repente, la luz parpadeó y las velas se apagaron, sumiendo la estancia en una oscuridad momentánea. Un suspiro colectivo recorrió la sala, mientras Alfonso tanteaba a tientas hasta encontrar la mesa y encender una lámpara. Cuando la luz volvió, Marta ya no estaba. Había desaparecido sin que nadie se diera cuenta. Lucía sonrió con satisfacción, y Alfonso comprendió que esa noche apenas comenzaba, y que las verdaderas sombras aún estaban por salir a la luz. Mientras la música volvía a llenar el aire, Alfonso se preguntaba cuánto tiempo más podría sostener ese equilibrio entre dos mundos, y qué precio estaría dispuesto a pagar por la llave que había abierto una puerta que quizá nunca debería haberse cruzado.